México es un país extremadamente rico, tenemos capacidad y yo diría condiciones para producir todos los cultivos que se desarrollan en el mundo. De toda esta gran riqueza hemos venido desatendiendo la capacidad productiva. Bueno, le decía yo, estamos con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, es secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Es de estos hombres que ha trabajado en el gobierno y que muchos seguramente saben qué hacía, en dónde estaba, y sobre todo porque se pasó un buen tiempo también en Costa Rica, y que ahora encabeza una de las áreas que para el actual gobierno es de las más sensibles. Secretario, es un gusto. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, contento. ¿Qué me cuentas de nuevo? Y gracias por la oportunidad de poder compartir estos puntos de vista con tu auditorio. Es un gusto que estés contigo, aquí, muchas además, con nosotros en Canal 11. Claro. Oye, a ver, me pregunto, ¿cómo fue? O sea, tú habías pasado por gobierno, habías pasado por organismos internacionales, y un día, como decimos, ya sabes quién te habló, cómo funcionó, cómo fue todo eso. Bueno, efectivamente yo tenía bajo mi responsabilidad la Dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Esta es una institución que fue creada en 1942, o sea, propiamente en medio de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo fue poder desarrollar capacidades nacionales, digamos, continentales, sobre una agricultura que de otra forma se dependía de los países asiáticos. Entonces, pues para mí fue un gran honor poder dirigir esta institución por 8 años en Costa Rica. Estando allá... Que participaba toda América. Todos los 34 países del continente. Los ministros. Sí. Ve a los ministros. Tenía 34 jefes, los ministros de Agricultura. Nada incluyendo fácil. El de tu país. Incluyendo el de mi país, efectivamente. Sí, claro. Estando allá en esta responsabilidad, empecé a tener algunos contactos y peticiones que me hicieron respecto a puntos de vista sobre temas específicos de la agricultura nacional. Entonces yo me daba mi tiempo, escribía algunas ideas, mandaba algunas informaciones, hasta que finalmente yo venía en algunas ocasiones y me entrevisté con algunas de las personas que estaban muy cercanas al licenciado López Obrador, y en una de esas él me invitó a una conversación en su casa, que fue una conversación, yo diría, muy agradable. Yo tenía, te puedo decir, algunas invitaciones para algunas otras posibles o potenciales responsabilidades. ¿En sector privado? No, en misiones internacionales. Mira. Y finalmente la conversación con el licenciado López Obrador, la forma en que él me dio sus puntos de vista, que vale decir, coinciden mucho con la forma en que yo veo la agricultura de México, propiamente me cautivó mucho. Y bueno, qué honor poder poner en práctica algo de lo que mucho pues uno quisiera. Después de todo este recorrido que pues la vida me ha dado la oportunidad, yo fui funcionario de las Naciones Unidas en Roma, me tocó conocer muchos países africanos, asiáticos, etcétera. Toda esa experiencia acumulada, todas esas oportunidades que uno aprende, poderlas inclusive poner en práctica en tu propio país es un gran honor. Sí, claro. Entonces la visión que el presidente, el candidato en ese tiempo me comparte desde el punto de vista de lo que él pensaba, que hacía mucho coincidencia con lo que yo también a su vez consideraba necesario para nuestro país. Entonces pues fue como algo de decir, bueno, pues qué gran oportunidad, no, al contrario, es difícil, qué honor. Sí, y bueno, pues desde entonces estamos no solamente comprometidos con esa visión, sino que yo me siento que soy parte de la arquitectura de esa nueva agricultura que necesita México. Sí. Eso es un poco lo que te podría decir. Oye, secretario, digamos, ¿desde chico estuviste pegado al campo? Sí. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, que estudias en Chapingo? Que como sea, es nuestra gran escuela de agricultura del país, ¿no? Así y una de esas también de las grandes de América Latina. Sí, definitivamente. Sí, yo siempre estuve muy relacionado, siempre me gustó el campo, aun cuando mi familia, mi papá fue contador público. Yo siempre me escapaba, siempre estaba con agricultores o siempre me dedicaba me interesaba mucho el campo, hacía mucho campismo, me gustaba mucho ir a la montaña, a veces hasta solo, pero todo eso me fue ayudando a ir o despertando una relación muy directa con las plantas, con los animales. Desde muy chico, te podría decir, de los 7, 8 años yo andaba solo en el campo. Y ¿En dónde? Bueno, en varios lados, en Sonora,
vivimos en Sonora, yo hice tercero de primaria, me recuerdo, en Sonora, en Hermosillo, y ahí sí fui parte de los Boy Scouts, entonces trabajaba mucho con la parte del desierto, entonces toda esa vinculación. Después en Michoacán también conocí mucho el estado, como te digo, caminando, metiéndome mucho a la parte rural. Y de ahí, pues muy naturalmente, me dije, bueno, pues mi vocación está en el campo, en la relación. Y mi abuelo, por parte de mi mamá, de San Gabriel, allá en Jalisco, ranchero, una persona, y con él tuve también un acercamiento y una afinidad que finalmente pues complementó aquello de que yo tenía esa inclinación y esa vocación. Finalmente hice el examen de admisión para ingresar a Chapingo y bueno, pues de ahí pues hice mi carrera. Oye, Víctor, a ver, en esa edad en la que uno no tiene la más remota idea de qué va a pasar con uno en su vida, ¿qué alcanzabas a apreciar de ese campo mexicano que hoy en buena medida pues, está un poco en tus manos, ¿no? ¿Qué alcanzabas a apreciar? ¿Qué veías? Fíjate que yo como que definí muy claramente qué es lo que quería hacer posiblemente desde la preparatoria, bueno, desde antes. Cuando yo llego a la prepa agrícola yo quería ser científico, entonces había un grupo de profesores japoneses que estaban implementando... ¿En qué prepa estabas, perdón, Víctor? En la preparatoria agrícola en Chapingo. Yo estaba interno, claro, yo hice los 7 años ahí. Entonces había un laboratorio, yo te diría, un precursor de lo que es hoy día la biotecnología. Profesores japoneses vinieron y yo en mis tiempos libres, en vez de, bueno, los tiempos libres entre las clases, me fui con los profesores japoneses a que me enseñaran lo que estaban estudiando de genética. Entonces me hice indispensable, empecé lavando los tubos del laboratorio, etcétera, pero finalmente cuando los profesores se van al concluir, digamos, el convenio con Japón, siendo yo estudiante de la carrera de ingeniero agrónomo, de alguna forma me quedé como responsable de un laboratorio que a su vez daba clases en la maestría de genética. Entonces fue chistoso porque mis profesores de la licenciatura después en las maestrías eran mis alumnos. Sí, claro. Entonces como que yo dije, bueno, este es mi destino, soy científico, me interesa mucho la genética, entender un poquito cómo se gobiernan las características de las plantas, los animales, en fin. Entonces, por eso te decía que yo desde muy temprano dije, este es mi destino, este es mi camino. Y siempre dije, voy a hacer mi PhD, voy a estudiar mis maestrías. Los japoneses, profesores que admiro mucho, tan pronto como terminé mi carrera, a la semana yo ya iba en un avión a Japón. Entonces hice una especialidad en microscopía electrónica en Nagoya, la Universidad Imperial de Nagoya. Estuve ahí un año trabajando con las altas tecnologías, una cosa maravillosa y era para mí todo un sueño poder ver. Yo manejé el microscopio electrónico y la verdad es que lo hacía muy bien y finalmente me donaron un laboratorio, un microscopio que instalamos en el Colegio de Posgraduados y de ahí pues ya me fui al doctorado y en fin, ese era mi destino. ¿Dónde lo hiciste? En Calgary. En Calgary, en Canadá. ¿Y ahí en qué fue? Fue en lo que se llama morfogénesis vegetal, o sea, mi experiencia del conocimiento de la ultraestructura con la microscopía electrónica, yo me metí mucho a entender cómo funcionaban las células, pero no solamente eso, cómo las podía manipular. Entonces estaba yo en la... ¿Qué tema? ¿No? Sí, y no la hice mal porque después me dieron algunos premios casualmente y algunas publicaciones que tú sabes para los científicos publicar en los papers en las revistas más afamadas en tu tema, pues entonces como que yo había definido mi ruta. Pasó algo que vale mencionar cuando yo regreso, me imagino que, y entiendo que le pasa a muchos jóvenes que regresan del doctorado, sobre todo, yo estaba en un grupo que era un líder mundial en estos temas, en Calgary, mucho más vinculado a la medicina, me tocó inclusive participar como en alguna vez con prácticas con los estudiantes de medicina, pero al final cuando yo regreso a México y regreso a mi institución, a Chapingo, encuentro una reacción muy negativa respecto a cómo poder implementar esas cosas que mis colegas y mis autoridades nunca entendían, o era demasiado para entender. Entonces encontré como mucho rechazo. Finalmente me invitan a ser director de un centro
de un programa regional de agricultura tropical en Costa Rica. Esa fue mi primera ida a Costa Rica. Entonces como que volteé la pirámide, de ser ¿cómo te diré? Una super especialización a ese nivel. De repente me encargo de los bancos de germoplasma mundiales del cacao, del café, cosa, ¿no? Agricultura de campo. ¿En Costa Rica? En Costa Rica, sí. Pero con una visión regional, o sea, me tocaba ir a toda América Latina propiamente a enseñar, a compartir conocimiento. Entonces, como que de repente cambió mi vida. Ahí, estrictamente la investigación científica. Exactamente. Oye, a ver, Víctor Manuel, la parte que corresponde ¿qué es lo que hace a Costa Rica tan atractivo en estos temas, que se convierte como en centro, después de haber estado en dos momentos viviendo por temporadas largas? Sí, yo pienso, bueno, Costa Rica es un país pequeño, pero es un país que tiene un alto nivel educativo y además tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de sus riquezas naturales, que no son muy diferentes a lo que puedas encontrar en Veracruz, posiblemente en algún otro estado, pero hasta ellos, Tabasco, quizás, ¿no? Tabasco, Chiapas, ya no, Chiapas, tal vez con menos exuberancia, con menos riqueza, inclusive cultural. Ellos son muy orgullosos y lo saben explotar y lo manejan, y además, como digo, con ese componente cultural y de arraigo educativo tan sólido, pues han destacado y lo han hecho muy bien. Eso es lo que yo creo que hace esa diferencia, se venden bien, pues, y se venden bien porque saben valorar mucho lo que tienen. Sí, y tienen continuidad. Y tienen continuidad. Y en función de eso, lo que han venido es ejerciendo esa exposición, digamos, internacional, y pues se hacen merecedores de todas estas instituciones, organizaciones, porque las saben negociar y las negocian bien. Sí. Entonces, como un país que tiene un país de paz, un país que no tiene ejército y todo esto, pues digo, con un clima maravilloso casi todo. Sí, y la gente muy la agradable. Gente, sí, ¿no? Pura vida. Pura vida. Pura vida. A ver, llegas a este cargo que no te es tan ajeno, ¿no? Diferentes instancias estuviste, lo viste quizás de abajo, pero no te es tan ajeno. Sí. Y yo te diría, de repente hay como una inquietud, me parece que en ciertos sectores, han pasado mucho por sectores que tienen que ver con la ciencia y quizás con las ingenierías, de que pareciera como que estamos empezando de cero. Te diría, en función de lo que has encontrado, sé que sería muy largo de conversar, pero en función de lo que has encontrado, en este sector, en esta secretaría, no se parte de cero. Hay cosas que se han hecho, que tú has alcanzado bien, ¿no? Sí, claro que sí. Yo pienso que, mira, la agricultura en México es una actividad muy importante. Tiene que ser no solamente una proveeduría de materias primas, de alimentos, que ya de por sí lo hace y lo hace bien, sino que tiene que ser una parte importante del desarrollo. Somos un país rural. Hay una población que vive en las zonas rurales y orgullosamente tenemos que seguirlas manteniendo. Pero por otro lado, sí hemos sido, yo diría, poco serios o poco consistentes en la adaptación de la agricultura mexicana a los retos que están enfrentando en el mundo. México, con lo que tiene, con su posición geográfica, con todas sus riquezas, con todos sus climas, deberíamos ser un país verdaderamente líder en la agricultura mundial. Y lo que se perdió en el camino fue el acompañamiento con el conocimiento, con la innovación tecnológica. México fue modelo en los 70, precisamente cuando yo te hablaba de estos profesores japoneses, pues eso atraía y era como ¿cómo diría? Un laboratorio de experimentación para las innovaciones. No olvidar que aquí se desarrolló la Revolución Verde con Norman Borlaug, casualmente en los 70. Sí. De modo que era ese ambiente que se perdió. Y se perdió yo diría, por una falta de una visión de largo plazo. México tiene que empezar a pensar en cuáles deben ser sus políticas y hacia dónde quiere ir en la agricultura, como en otras áreas. Pero te doy dos ejemplos. Nosotros tenemos una amenaza muy seria con el uso del agua. Sí. Y no tenemos una política de 20 años, 30 años. ¿Qué va a pasar con el agua en nuestro país? Entonces tenemos que ser muy claros en eso, que tenemos que tener una política de Estado de largo plazo
porque el 75% del agua se utiliza en la agricultura a un altísimo costo. Entonces sí tenemos que tener una visión en ese sentido. Y eso lo fuimos perdiendo. El tema de los suelos, el tema de la riqueza, de la diversidad genética. Te doy algunos ejemplos. La colección mundial de jícamas está en la Universidad de Copenhague. La colección de chiles más importante de origen mexicano está en Corea. La colección de frijol mexicano está en Cali, Colombia. Y así empiezas a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ahí fuimos perdiendo toda esa riqueza? ¿Por qué no la protegimos? Porque esa es una riqueza genética básica. Entonces todo eso lo tenemos que ver. Entonces cuando yo llego, y un poco regresando a tu pregunta, cuando yo llego aquí, la verdad es que sí, bueno, tenemos que recuperar, tenemos que avanzar y no tenemos que recorrer todos estos pasos, sino que de lo que ya tenemos, que te digo, hay cosas buenas, seguir construyendo, pero lo tenemos que hacer rápido. Pero que no se nos olvide que lo tenemos que hacer rápido, pero también con una visión social. Hay una deuda pendiente con los campesinos, con los indígenas, y eso es lo que nos tiene en el sector, y yo diría en la sociedad, con esa división. Sí. Tenemos que pagar esas deudas. A ver, Víctor, esta parte que uno imagina, ¿no? Es decir, no se puede pensar la Secretaría sin pensar en los campesinos. Así es. No se puede pensar en las condiciones laborales de vida de los campesinos. Así es. A ver, ¿cómo hacer esto bajo otra premisa que sé que tú conoces? ¿Cómo enfrentar el problema del campo cuando tienes exigencias inmediatas? Sí. Tienes un factor político que tienes que dar resultados porque si no pierdes el poder. Así es. ¿No? O sea, la popularidad de Andrés Manuel, del presidente hoy, puede pasar algo que como suele pasar con la política. Así a ver, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo lo han diseñado? Sabiendo que este es un sector estratégico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero diría yo, estratégico en el desarrollo del país, ¿no? Sí. Yo diría, nuestra política se finca en 3 pilares. Sí. Y empezaría tal vez por que contesta, espero, tu pregunta. Sí. Nosotros tenemos que pensar que México no tiene una sola agricultura. Tenemos diferentes tipos de agricultura. Pero lo que ha venido pasando en los últimos años es que tenemos una política nacional de la agricultura cuando tenemos tantas diferencias. Te doy, por ejemplo, la agricultura del noroeste de México, cuando la comparas con la agricultura de subsistencia de la Sierra de Oaxaca. Entonces, cuando tienes una política única, pues estás cometiendo, pues obviamente, errores, ¿no? Claro, Entonces tienes que reconocer que hay esas diferencias y tienes que tener políticas diferenciadas casualmente. Sí. Entonces partimos de ese principio. Entonces tenemos que hablar de una agricultura inclusiva, o sea, todos los agricultores son importantes, pero tienen necesidades diferentes. Entonces, claro, implica mucho más atención, mucho más trabajo, pero sí claramente tienes que tener esa visión de decir, bueno, las demandas, las necesidades, los apoyos que requieren un tipo de agricultores, si estamos hablando en el Bajío, pues es muy diferente a lo que está pasando en Chiapas. Entonces, claro, eso es un principio fundamental. Después tenemos que también pensar en una agricultura mucho más eficiente. Con todo esto que yo te digo, es un país extremadamente rico, con todo ese gran potencial. Nosotros tristemente tenemos una productividad muy baja. Esto es, lo que producimos por unidad de superficie, por unidad animal o por nuestras actividades de la pesca, la acuacultura. Tenemos posibilidades de triplicar, cuadruplicar eso, como ocurrió en los 70s. Entonces tenemos que rápidamente ir pensando en eso. Pero que no se nos olvide que todo esto está asociado con un componente social, claro, reconocer las necesidades, la falta de conocimiento, de tecnología, de innovación. Entonces tenemos en este ajedrez, en este esquema, pues tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, para mí no me incomoda pensar en que yo tengo que atender a los productores de Sinaloa, que son altamente productivos, con la problemática que ellos tienen, pero entendiéndola y tratando de buscar soluciones para ello. Y por otro lado, igualmente estar en la sierra de Chiapas, hablando con los productores de café que difícilmente completan. ¿El norte le da de comer al sur al país? Yo diría que lo que hoy día estamos hablando de granos y estamos hablando de la ganadería en alta proporción, sí. Sí. Exactamente, en alta proporción, sí. Tenemos
digamos, una agricultura más de autoconsumo y subsistencia del centro de México hacia el sur. Hacia el sur. Y hacia el norte tenemos excedentes que hay que mover y cuesta mucho. Como por ejemplo Sinaloa, te produce 6 millones de toneladas de maíz en 2 meses. Sí. Entonces hay que empezarlos a distribuir y el consumo del maíz se hace pues todo el año. Entonces todo eso implica costos. Entonces toda esa estrategia, esa lógica hay que buscarla y hay que atenderla. Pero digo, todos tienen sus necesidades diferentes. Sí, claro. ¿Cómo hacerle, Víctor Manuel, con el tema de los campesinos, de los trabajadores del campo, que es un asunto que inevitablemente cae en tu ámbito, ¿no? Sí, o sea, sí. No puedes producir si no estás pensando en quién produce. Claro, exactamente. Bueno, en primer lugar tenemos un universo de personas que están en pobreza que anda por el orden de los 24 millones. Entonces, nada fácil, nada fácil. Además, ¿tienes una idea cuánto andará en número de personas? ¿Qué? ¿8 millones o...? Es el número de personas, 24 millones de personas. Perdón. De esos, más o menos 9 millones están en extrema pobreza. O sea, absolutamente, no cubren sus necesidades mínimas y no tienen un ingreso mínimo para... Y además, en estas condiciones, ellos gastan aproximadamente el 60% de sus posibles ingresos en alimentos. Entonces, la verdad, cuando tienes ese gran reto de decir, bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Cómo los rescatas? ¿Cómo los incorporas? Entonces hemos, con la instrucción del presidente, diseñado 4 grandes programas, que es garantizarles un buen precio a su grano, a su maíz, por ejemplo, el precio de garantía. Muy importante, que le da certidumbre y dice, bueno, pues si me van a pagar el doble de lo que normalmente he estado ganando, entonces voy a incorporar algo de tecnología, un poco de fertilizante, etcétera. Entonces ya de por sí estás ahí incidiendo en una proporción importante, porque puede ser en el orden de los 2.800 millones de productores que tienen menos de 5 hectáreas para producir, generalmente de autoconsumo. Después, en la parte ganadera, bueno, pues el presidente ha señalado este gran programa de crédito ganadero a la palabra, que tiene como objetivo evitar que nos descapitalicemos en el hato ganadero. Esto es, normalmente cuando el pequeño ganadero tiene problemas de sequía o no tiene para pagar las pasturas o de repente se les caen los precios, pues se deshace de sus animales, incluyendo las hembras. Y al hacer eso, pues estás perdiendo tu capital. Sí. Entonces, 1 millón de hembras, 1 millón de vaquillas para repoblar, para generar riqueza en los pequeños productores, ese es otro elemento. Lo que se ha venido haciendo con Segalmex, bueno, pesos de garantía está asociado con una red nacional de más o menos 34,000 tiendas ubicadas en los lugares más recónditos del país, y a través de ellas vamos a poder distribuir 40 productos de primera necesidad a precios muy bajos, competitivos, que sería la canasta básica, que antes era de 24 productos, ahora son 40. Entonces ahí estamos incidiendo en la nutrición de los niños, en productos accesibles, de buena calidad, y ahí pues el sector privado nos está ayudando mucho, porque ellos están contribuyendo precisamente a permitirnos en volumen, con compras consolidadas, pues productos de buena calidad, atún, sardina, frijol, garbanzo. Entonces esa es también una forma de incidir casualmente en esta comunidad tan pobre, que les permita acceder a un arroz de buena calidad, etcétera. Y bueno, y finalmente producción para el bienestar sería otro gran programa, que es lo que se transforma lo que era Procampo, que era un subsidio directo a los productores. Ahora lo estamos asociando con la productividad y lo estamos dando a tiempo y lo estamos dando en forma directa. Yo creo que la oportunidad de poder transferir directamente el recurso a los directamente beneficiarios, aparte de la transparencia y evitar corrupción y toda la discrecionalidad que se ha dado en el pasado, va directamente a beneficiar a toda esta comunidad. Yo espero, y a lo mejor te podría decir en unos 2 o 3 años, tal vez en 3 ciclos agrícolas, que pudimos doblar la producción de maíz en el país, en el caso de los pequeños productores. Entonces estamos incidiendo en 2 cosas, en evitar la dependencia de la importación, por un lado, pero lo más importante es generarles algo de excedentes y de riqueza a los muy pequeños productores. De todo este país, ¿cuánta gente vive del campo? ¿Toda?
Bueno, dependemos del campo, como dices, podrás necesitar un abogado de vez en cuando, pero que no, un médico, Sí. pero la agricultura necesita 3 veces al día. Claro, así de Entonces fácil. necesitamos eso. Oye, a ver, déjame plantearte esta parte que recuerdo mucho de los 70, ahora que recordábamos, ¿no? Del Sí. SAM, ¿te Ajá. acuerdas, no? El Sistema Alimentario Mexicano. Sí, sí. Esta idea de la autosuficiencia Sí. alimentaria. Sí, A ver, ahora sí que le pregunto al especialista más que al secretario, ¿no? sí. ¿La alcanzas a visualizar o no? Este, Hoy realmente hoy en día con globalización, con Mira, todas estas variables es muy difícil. la FAO dice, la Organización de la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas dice que un país es vulnerable desde el punto de vista de seguridad, de su seguridad alimentaria, o sea, los alimentos para su sociedad, cuando dependes más del 25% de tus productos alimenticios básicos. O sea que México tendría que estar produciendo el 75% de sus alimentos básicos y no llegamos al 60%. Entonces hay un margen para aspirar a tener lo que llamaríamos la autosuficiencia alimentaria. Y yo te diría también este concepto de soberanía, y ahorita te doy mi punto de vista. Entonces tendríamos que ser, para no ser tan vulnerables, fíjate, México hoy día importa, y somos el primer importador de maíz del mundo. ¿Cómo entiendes eso, sí, siendo claro, que somos el centro de origen? Aquí se domesticó el maíz, aquí se dio el maíz al resto del mundo, pero hoy día importamos 16 millones de toneladas, y eso podría seguir progresivamente incrementándose. Cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, si hay un problema sanitario en nuestro primer proveedor de maíz en Estados Unidos, y no tenemos maíz en un año, o de repente por alguna decisión política, económica, ve tú a saber, no tenemos, entonces México no tiene capacidad de sostener ni su agroindustria, ni su alimentación, en fin, entonces estamos hablando de esa seguridad alimentaria. Tenemos que los japoneses, nacional. Sí, exacto, Sí, claro. Seguridad nacional. Los japoneses pagan los más altos subsidios del mundo para el arroz, pero nunca van a permitir importar arroz. No importa lo que cueste. Todo se produce en Japón. Qué cosa, entonces, ¿no? es soberanía. Sinaloa no nos da. No nos da, son 6 millones. Sí. Nosotros necesitamos 22. Sí. Entonces, cuando yo hablo de seguridad alimentaria con soberanía, no necesariamente implica que nosotros necesariamente tenemos que producir lo que nos comemos y no importemos nada. Lo que implica es decir, soberanamente México tiene que tomar la decisión sobre qué productos tenemos que ser autosuficientes. Claro. Esa Nada es la más. clave. Así es. ¿Te imaginabas estar en este cargo algún día vez en tu vida, Víctor Manuel, o no? No, No. pero te puedo decir que lo estoy disfrutando, Sí. no exento de preocupaciones, Claro. obviamente tensiones, es todo un gran reto, pero yo me siento muy honrado de poder poner a disposición de mi país mi conocimiento, mi Sí. experiencia, y lo hago asociado a un excelente grupo de trabajo. Yo soy de equipo, yo no ando aspirando distinciones personales, mucho menos a estas alturas. Yo ya no Pero necesito. después de todo lo que no te me ha pasado está difícil, ¿no? Más bien ¿no? es como una vocación genuina hacia aportar en la medida de mi capacidad para rescatar el campo de la condición en que se encuentra. Y no quiero decir con esto que todo esté mal. No, claro. Bueno. Oye, yo te quiero agradecer en nombre de Canal 11 que No, nos hayas dado esta muy contento. conversación. No, pues con mucho gusto. Se Muy confirma contento. lo que me decían. Espero que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Permítanos una fotografía porque es la fotografía que sacamos al final del programa. Te agradezco muchísimo. Gracias por este tiempo, en verdad, Víctor. Con mucho gusto. Muchas gracias.